Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos nuevamente en una emisión más de Mexicanos en Acción. El día de hoy me encuentro en este estudio virtual en espera que se conecte la persona que voy a tener el gusto de presentarles el día de hoy, Hugo Moncada, un mexicano en acción. Acompáñenme. Mexicanos en Acción. Un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Bien, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos otra vez aquí en ADOC TV, su programa Mexicanos en Acción. Y como les comenté hace unos momentos, hoy tengo el gusto de presentarles a Hugo Moncada. Hugo, muchas gracias de veras por tu tiempo, por este espacio. Te mando un abrazo muy grande, muy fuerte, hasta allá, hasta el puerto de Veracruz. ¿Cómo has estado, muy Hugo? amable. Muy bien. Todo muy bien. Gracias. Te agradezco por la entrevista. No, gracias a ti. Bueno, Hugo, para las personas que no te conocen y las personas que a lo mejor te conocen pero no conocen detalles de la vida de Hugo, ¿sí? Platiquemos un poquito de esto. Cuéntanos cuándo naces, en dónde y cómo estaba conformada tu familia, ¿sí? Para empezar, ahora sí que desde el principio de la vida de Hugo Moncada. Ok, perfecto. Bien, yo soy del puerto, nací en el puerto en el 68, en 1968, 22 de noviembre. Yo creo que fue un año que me marcó mucho. Siempre he sido de tendencia izquierda, ¿no? Yo creo que el 68 me marcó demasiado. Pues la familia está conformada por 3 hermanos, somos 3 hermanos, yo soy el menor de la familia, Lalo, Ivonne, mi mamá y mi padre, ¿sí? Que ya no está con nosotros. Mi padre acaba de fallecer hace 5 años, pero fue parte fundamental de esto, ¿no? De a lo que me dedico. Bueno, mi infancia, ¿cómo fue? Siempre fui muy inquieto, ¿no? Pasé por varias primarias, no tuve una primaria sola, fueron 3, 4 primarias las que estuve, también por los cambios que tuvimos. Vivimos en diferentes partes del puerto de Veracruz. Y la última etapa, o sea, los últimos 2 años de la primaria los pasé en una unidad habitacional que estaba en la zona norte del puerto de Veracruz, cerca de un rastro. Entonces ya sabrás lo que sucede cuando un niño conoce un rastro, ¿no? La verdad me llamaba mucho la atención las visitas de ¿cómo se llama?, de niño, de varios compañeritos y amigos que teníamos en la unidad y visitábamos el rastro, ¿no? Era impresionante lo que sucedía ahí y me marcó mucho. De hecho, el rastro tiene que ver mucho con mi obra, ¿no? Después nos cambiamos de casa más hacia el centro, hacia la zona los cambios de casa y de escuela fueron porque te portabas tan mal que hacías huir a tu familia de la zona, ¿no? No creo. No fui tampoco el niño modelo, pero sí me comportaba bien. Lo que pasa es que como mi papá era agente de ventas, mi padre siempre fue agente de ventas, ¿sí? Entonces trabajó en diferentes partes o en diferentes lugares, y por la comodidad del trabajo de él nos cambiábamos de casa, ¿no? Constantemente. Sí, fueron 4 o 5 cambios constantes durante el periodo de la infancia, ¿no?
Ya cuando... Tu mamá dedicada, perdón, tu dedicada mamá dedicada a completamente usted. al hogar. Sí, 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 dedicada completamente al hogar y a nosotros, ¿no? Y regañándome a cada rato porque rayaba las paredes y los pisos, ¿no? Siempre tuve esa Ok, inquietud. de tomar algo y dibujar. Así es. Sí, los pisos En me donde llamaban fue, mucho la atención. El piso, ¿no? Por la rigidez del mismo piso me permitía trabajar y entonces utilizaba un lápiz y me ponía a rayar el piso. Trabajaba mucho en el piso. ok, Ya durante el periodo de la secundaria me comienzan a ver ya la actitud más de lleno hacia con lo que es el desarrollo del dibujo. Me la pasaba dibujando, rayaba, mis libretas estaban completamente llenas de dibujos, ¿no? Entonces, yo creo que esto también lo capta mi padre y me lleva a los talleres de la Universidad Veracruzana. ok. A los 14 años. ¿Qué dibujabas en la secundaria en tus cuadernos? ¿Caricaturas, paisaje? Me ¿Qué llamaba hacías? me llamaba mucho la atención el cómic. El cómic siempre ha sido también parte fundamental del desarrollo de mi obra, ¿sí? Me gusta mucho el cómic y lo he llevado a la obra, ¿no? Y sí, era lo que más dibujaba el cómic, ¿no? Yo apenas tenía dinero, era invertir en cómics, pero no en cualquiera, ¿no? Por ejemplo, pues sí, tuve la conciencia de ver a Marvel o a DC, ¿no? Que son de los, de los más que llegaban, pero me gustaban muchos, ¿no? El cómic fue parte fundamental en el desarrollo, ¿no? Y el dinero que me caía era dinero que compraba, y compraba de todos, ¿no? Ah, Y sí, fue esto, y y te digo, de ahí tomabas modelos, de las ahí, ideas, sí, 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 en arte se le conoce como pastiche, apropiarse de una idea, bueno, esto lo maneja la literatura, ¿no? Pero sí, ah, apropiarse de estas ideas y comenzar a generar tu propio mundo, eso pasó, ¿no? Ya el cómic no era nada más el del superhéroe, sino era un cómic diferente, era un dibujo diferente, ¿no? El que yo hacía. Buscando ok. ya una especie de lenguaje, pero bueno, pues esto, hasta que tienes el conocimiento del arte, te comienzas a dar cuenta de que para conseguir un lenguaje en el arte tienen que pasar por lo menos 25 años, como dice Juan Hacha, ¿no? Entonces, Ah, es todo un proceso de trabajo, pero sí es el punto de partida, ¿no? El cómic, estas imágenes, o sea, siempre me llamó mucho la atención estas imágenes urbanas que había, esta parte de los rastros, ¿no? Dicen que cómo era posible que un niño se metiera en los rastros, pero la verdad es que lo que sucedía dentro del rastro, ¿no? Ver al animal sufriendo y todo esto, pues lejos estaba un rastro cerca de tu... Sí, cerca de la casa hubo un rastro y eran visitas, ¿no? Eran constantemente las visitas al rastro. La verdad es que yo cuando se lo comentaba a una maestra que nos dio el taller de semiótica, me decía, es que está grueso todo eso de las imágenes, ¿no? Pero la Claro, verdad, te digo, lo manejé de cierta manera en mi obra, que siguen apareciendo esas partes, ¿no? ok. Pero, a ver, pintabas el piso, pintabas las Pintaba el paredes. piso, pintaba las Ok. paredes, así es. A lo mejor ese era el motivo de los cambios de casa, porque darle mantenimiento a eso era Darle costoso. mantenimiento a las paredes, ¿verdad? Bueno, pero eran mis Después, paredes, eran las paredes de mi habitación. bueno, por lo menos. Sí, Después, los cuadernos que eran para los apuntes de la escuela se se acababan más rápido consume, porque se llenaban de dibujos, ¿sí? Y entonces, así es. o hay de dos, o tu papá te vio las habilidades y te O ya de impulsó, plano. o dijo, esta es la única manera de reducir gastos en pintura y en cuadernos. Pues posiblemente sean las dos, ¿no? No, la verdad siempre fue una persona sensible mi padre, ¿no? En ese aspecto fue una persona sensible. Le gustaba mucho la literatura, se leía los libros y pues yo creo que iba de la mano, ¿no? Y me tocó una muy buena época, ¿no? Cuando yo llegué a los talleres, no fui el único joven. De hecho, era un taller para gente mayor, ¿no? Y de repente llego yo y llega una camada de jóvenes, ¿no?
con mucho ¿En qué talento. grado estabas cuando llegaste a los talleres? Era como segundo de secundaria, más o menos, ¿no? Sí. Excelente, Sí, 14. excelente época para explotar esas Claro, habilidades. claro. Sí, la verdad es que tuve la fortuna de tener muy buenos maestros, y el maestro Raúl Guerrero es un excelente amigo y un excelente maestro, ¿no? Y siempre nos motivó a desarrollar esta parte creativa, ¿no? No nos limitaba. Eso fue lo que me gustó mucho del taller, no limitarte, ¿no? Sí te enseñaban técnica, pero te dejaban esa libertad de experimentar con materiales, con cosas, ¿no? Y eso es lo enriquecedor del proyecto que tenían los talleres de la Universidad Veracruzana, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en ese taller? Cuando yo llegué, el primer día que yo llegué, porque no le pedí permiso al maestro Raúl, o sea, yo no me presenté con él, sino que mi padre me lleva a los talleres. Encontramos a Ricardo Mendizábal, que era un maestro también de los talleres de la Universidad Veracruzana, y nos da la información él de dónde estaban las oficinas, cómo inscribirse, y pues dije, de aquí soy, me fui y me inscribí. Ya cuando llego con la papeleta de inscripción con Raúl, y dice, pero espérate, este es un taller para adultos, ¿no? Y tú eres un niño. Okay. Pero bueno, pues es que yo quiero aprender, tengo mucha facilidad, porque además mi papá era de las personas que decía, ¿te gusta esto? Bueno, mira, yo te llevo, te enseño y tú resuelves, ¿no? Entonces yo resolví, me dio el dinero para la inscripción, me pagué mi inscripción y así me fui. Cuando llego con Raúl y con la papeleta de inscripción me dice, pero esto es para adultos, no es para jóvenes, ¿no? Dice, pero bueno, te voy a dar la oportunidad a ver cuánto aguantas. Él después, platicando con él, me decía, yo pensé que en un par de meses tú te ibas a aburrir y te ibas a ir, ¿no? Nunca pensó que me iba a quedar tanto tiempo. Yo me quedé 7 años en el taller de la Universidad Veracruzana, pasando por diferentes talleres. ¿Te queda segundo, tercer año de prepa? Perdón, de secundaria, van 2. Te quedan los 3 de prepa, van 5. Ok. Y en ese... No, pues no me quedo porque, ¿sabes qué? Termino la secundaria y dejo de estudiar, porque pues había que trabajar. Había que trabajar para entrarle a la casa, ¿no? Porque no alcanzaba. Entonces, dejo de estudiar, sigo en los talleres. Tuve la fortuna que al año de estar en los talleres, la maestra Roxana Beberido, que es una amiga, pintora también, se va a Europa, a un viaje a Europa por varios meses, y ella daba clases en el EMBA, en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Entonces, Raúl le propone a gente que vaya a trabajar, nadie puede, y la última opción fui yo. Me invitan a trabajar al EMBA, teniendo un año de ¿cómo se llama? A los 16 años yo entré al EMBA a trabajar. Pues me acepta la maestra Lucía, me hago cargo del taller infantil y desde entonces tengo 32 años trabajando en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Ok, entonces no es tanto tu decisión, sino la necesidad familiar, el no seguir estudiando la prepa, el seguir en el taller y el empezar a trabajar. Y tu primer trabajo fue en la Escuela de Bellas Artes del Puerto de Veracruz. Así es. Así es. Ya después, tengo la oportunidad de terminar mi bachillerato, ya una vez estando trabajando, y al poco tiempo estudiar la carrera de la licenciatura en Educación Artística por parte de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tanto tiempo después de que entraste a trabajar al EMBA fue cuando hubo la oportunidad de regresar a la preparatoria y de estudiar la carrera? ¿Qué tanto? Pues yo creo que a los 2 años ya de estar trabajando en el EMBA, me meto a un sistema abierto del bachillerato, lo termino. Ok. Y después, al poco tiempo, se abre la carrera de la licenciatura en Educación Artística con perfiles diferenciados. Somos la primera generación, yo y algunos maestros de ahí del EMBA, que salimos con esa licenciatura. Todo era en línea. O sea que si no hubiera sido por esa situación de tener que trabajar y tenerte que esperar, y si hubieras seguido estudiando el bachillerato, al término no hubieras encontrado una carrera en Veracruz que te
¿cómo se Así llama? es. Agradara, que te enamorara, ¿no? Así es, sí, completamente, ¿no? Sí, o sea, yo Entonces, creo que en esta vida te van poniendo las cosas, ¿no? Y vas siguiendo los caminos. así es, efectivamente. Entonces, estudias la carrera, me decías de La licenciatura en educación artística, con perfiles diferenciados. licenciatura. ¿Qué es eso de los perfiles diferenciados? Muy bien, Lo que pasa es que somos la primera generación que hace la Universidad Veracruzana virtual, completamente virtual, ¿sí? ok. Y por eso le pusieron perfiles diferenciados, ¿no? Porque no nada más eran artistas visuales, había músicos, había gente de danza, había Ya. gente que hacía teatro, ¿sí? O sea, esos eran los perfiles que te pedían para poder... El único requisito que tenías que tener para estudiar la carrera era que tuvieras una disciplina artística y que ya estuvieras trabajando con esa disciplina artística, ¿sí? Esta carrera se abre porque la UB se da cuenta que sus maestros de los talleres de la Universidad Veracruzana no estaban titulados, ¿sí? Entonces, a la primera generación que titula es a sus maestros de los talleres. El taller de la universidad salías como una especie de un nivel técnico, ¿sí? En los talleres libres. Ajá. Al finalizar el ciclo, te entregaban tu documento y acreditabas como técnico, ¿sí? Pero estos maestros que estudiaron en la universidad y fueron llegando a estos talleres no tenían la licenciatura. Entonces son la primera generación ellos, semipresenciales, porque iban creo que los viernes, no daban clases los viernes y se iban a tomar las clases a la UB, en Jalapa, para hacer su licenciatura. Cuando se dan cuenta de que hay muchos maestros que están trabajando en el sistema y no cuentan con la licenciatura adecuada o el perfil adecuado, crean entonces la licenciatura en educación artística. Porque Entonces, antes, si tú querías ser la Universidad Veracruzana, si tú querías ser, o por ejemplo la secretaría, los maestros de arte, los mandaba a tomar cursos a Tamaulipas, a la Universidad de Tamaulipas, y les daban unos cursitos ahí, unas embarraditas, y los mandaban a dar clases, ¿no? Yo tengo compañeros, porque tengo la fortuna de tener una plaza federal, ¿sí? Que ellos no estudiaron, sino que por el sindicato y por algunas cosas así tuvieron la fortuna de que cuando se abrieron las plazas de artes, ellos jalaron hacia las plazas de artes, los directores los pusieron y los mandaban a tomar algunos cursos. Okay. Algunos cursos de arte, pero no tienen el perfil, ¿no? La universidad se puso las pilas y pues ya tiene varios años ahorita. La universidad creo que tiene 10 o 12 generaciones que están saliendo ya como licenciados en educación artística. ¿Sí? Yo recuerdo, digo, porque es importante esto que comentas, y qué bueno que la Universidad Veracruzana vio en ese momento la necesidad, primero, de resolver un problema interno, pero que terminó resolviendo un problema a lo mejor local o regional, porque claro. ¿Qué problema era que la Secretaría de Educación Pública en aquel entonces, no desconcentrada, ¿sí? como está ahora, era un verdadero problema el conseguir las autorizaciones para que los profesores pudieran dar clase de música, de pintura, ¿sí? Sí. Que eran las asignaturas autorizadas como opciones para la parte artística, ¿no? dentro de las escuelas. Entonces era un triunfo. Tenías que conseguir un licenciado en alguna otra cosa que pintara o cantara, ¿no? ¿Sí? O que tocara claro. algún instrumento. ¿Sí? Entonces, pues esto es un punto de partida importante, ¿no? Para sí, claro. la solución del problema y para darles a ustedes un documento, un apoyo, una certeza, ¿no? De poder ampliar sus expectativas de trabajo y empalmarlos con las condiciones que ponía en aquel entonces la Secretaría, ¿no? Oye, claro. durante el tiempo que hiciste la carrera,
y que estudiaste el bachillerato, ¿tu único trabajo seguía siendo el EMBA? No, fíjate que corrí con la fortuna, porque tengo 31 años trabajando para el Colegio La Salle. Okay. Corrí la fortuna que al año de estar en el EMBA se acerca un director porque la secretaría les pedía que se diera artes dentro del programa de bachillerato como para escolar. Entonces tuve la fortuna de que me invitaran a trabajar. Fue el maestro Joel, que entonces era director del bachillerato de La Salle, y me invitó a participar con ellos, ¿no? Y desde entonces, pues también tengo 31 años trabajando en La Salle. En La Salle, 36 en el EMBA y... No, 32 en el EMBA, 33 en el EMBA y 31 en La Salle. O sea que empezaste a trabajar a los 18. Pues sí, por eso, sí. Casi a la edad de los muchachos de bachillerato con los muchachos de bachillerato. Así es, sí. Entré con el papel de la Universidad Veracruzana, ¿no? Con los talleres. Ya después pude hacer la licenciatura, ¿no? Sí, estaba... si creas ese espacio y sabes que no tienes al personal con la capacitación, me refiero con un documento que lo avale, no por la experiencia, por el conocimiento, las habilidades, pues lo abres para quien sea, ¿no? Para quien pueda. Entonces, esto me indica que has tenido momentos de buena fortuna en tu proceso de elección de lo que ibas a hacer. Sí, la verdad es que sí. Sí. Sí, he corrido con mucha fortuna, la verdad. Y yo creo que la fortuna tú te la vas creando, ¿no? Vas haciendo esa parte, ¿no? Ese trabajo. La verdad es que a mí el trabajar con este proceso creativo de los muchachos y de los niños, por supuesto, a mí me encanta trabajar con los niños, ¿sí? De hecho, estoy en mi taller y siempre ando inventando cosas, haciendo cosas con ellos, ¿no? Porque esta parte creativa no es algo que tengo que desarrollar y tengo que ir sacando, porque si no, quién sabe en dónde estarían. Toda esa inquietud tenía que tener un cauce, ¿no? Y hay que canalizarla completamente, ¿no? Y sí, el arte me ha permitido toda esta parte. Qué bueno. ¿Qué te parece, Hugo, si nos vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos, empezamos a platicar un poquito de este proceso creativo y de formación, sobre todo de los peques, ¿sí? Que hacías en el EMBA en un principio, la importancia que esto tiene para ellos, la importancia que ha tenido para ti, cómo te has ido enriqueciendo de ellos, ¿sí? Y ya que nos quitemos del EMBA, nos pasamos a La Salle y platicamos, bueno, qué ha pasado ahí como profesor, ¿sí? Dentro de esa, ¿cómo se llama? Actividad. ¿Te parece bien? Claro que sí, cómo no. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa. En un momento regresamos para continuar platicando con Hugo Moncada. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video.
La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Pues ya estamos aquí de regreso para continuar la plática con Hugo. A ver, Hugo, yo me quiero imaginar a un muchacho de 16 años, segundo de secundaria, con necesidad de trabajar por cuestiones familiares, inserto en el mundo que él estaba, si no buscando, porque pues propiamente fue una aportación de tu papá, el hecho de proponerte, llevarte y dejarte ahí para que tú hicieras lo que tenías que hacer en esos talleres. Y llegas a esa edad, en ese momento, con esas circunstancias, al EMBA, te aceptan y te dicen, ahora hay que enseñarle a los niños. Sí. ¿Cómo fue esa época, Hugo, ahí? Porque tú eras un niño, o sea, digo, adolescente de 16 años, estabas con pequeñitos, sí, a lo mejor de 6, 8, 10 años, que no eran una gran diferencia en ese momento. ¿Cómo le vas haciendo para aprender a ser profesor? ¿Sí? Bien. Mira, yo creo que Raúl, regresando al maestro de los talleres, tenía muy bien visto el hecho o nos tenía identificados, ¿no? Y él sabía que una parte fundamental para poder subsistir en el mundo del arte eran las clases. Entonces siempre promovió el hecho de que nos preparáramos en esa parte, ¿no? Yo estuve yendo a la par de que estaba en el taller a aprender a trabajar con los niños con Néstor Andrade, que fue toda una institución en Veracruz en lo que fue las artes, lo que fue la autoexpresión infantil. Entonces, Néstor es un compañero, desgraciadamente ahorita el COVID se lo llevó a Néstor el año pasado, pero fue un gran amigo y él se dedicó todo el tiempo a trabajar con los niños y tuvimos la fortuna de poder ver cómo se trabajaba en sus talleres, ¿no? O sea, no llegué sin la experiencia, ¿no? Sí tuve experiencia antes del trabajo con los niños. Siempre fui muy niñero, ¿no? Las vecinas, cada vez que no soportaban a sus hijos, casi me los enquetaban a los chiquillos para que los pusiera a dibujar o a hacer trabajos con plastilina o con cosas, ¿no? Y pues a mí me convenía porque después me regalaban material, a mí también ellas, ¿no? Entonces, no llegué de cero con el trabajo en el EMBA. Ya tenía cierta formación, ¿no? Con los talleres de Néstor y con el haber trabajado con ellos. Me incluso en los talleres y la verdad es que siempre se manejó en el taller la libertad de creación del niño, ¿no? Nunca limitarlo. Sí se les enseñaban técnicas, pero estas técnicas partiendo del desarrollo creativo que ellos tenían, ¿no? Posiblemente no sabía la definición de la creatividad pedagógicamente, no hablando, ¿no? Esto me lo da ya la licenciatura, ¿no? Y después de estarme los cursos que he tomado y todo lo demás. Pero la verdad tenía esa noción de trabajar con los niños y esa libertad de crear con ellos, ¿no? Y que nunca tuve una tajante por parte de Lucía Ortiz, que es la directora de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Ella siempre también buscó esa parte creativa, ¿no? Entonces, sí suplí a Roxana, llego al EMBA, suplo a Roxana, después de 3 meses ella se incorpora, pero ya no me voy del EMBA, sino que me quedo con ella como asistente, ¿no?
por el buen trabajo que pude desarrollar en esos 3 meses, ¿no? Entonces, aprendo todavía más cosas más interesantes con Roxana, ¿no? Esa preparación, y al poco tiempo, pues llega este director de La Salle, me invita a trabajar con ellos, después de tener 1 año y medio, 2 años estoy trabajando ya con los niños, que ahí se da algo muy, muy interesante, ¿no? Porque pues no son niños los que comienzo a ver en La Salle, son adolescentes, es bachillerato, ¿no? Entonces, tengo que cambiar. Tenías alumnos casi de tu edad, ¿no? De mi edad, llevabas 2 años, 3 años. Así es. Más así que su maestro, ¿cómo se llama? Parecías un alumno más de la escuela, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero no, la verdad es que estos muchachos llegaron a encontrar algo interesante en el arte, ¿no? Muchos de ellos negados, o ellos creían estar negados a la creatividad y al desarrollo y al dibujo, ¿no? Y se dieron cuenta ellos que podían hacerlo. Y es algo que siempre he tratado. Perdón, ¿dime? Sí, ¿qué tanta diferencia encontraste? ¿Y qué tanto te marcó esta diferencia? Porque tú necesariamente tuvo que existir, o por lo menos así lo considero, a lo mejor estoy en un gravísimo error, entre enseñar arte, ¿sí? A los niños que iban al EMBA, que quiero suponer que iban, a lo mejor algunos sí medio obligados de casa, ok, por tener una actividad por las tardes, fuera de la escuela complementaria, pero muchos seguramente iban porque en realidad querían aprender a dibujar, o consideraban sus papás, como fue tu caso, que tenían habilidades y los podían desarrollar. Claro. ¿Cómo fue esta diferencia con estos niños en el EMBA a enseñar artes con los muchachos en el bachillerato, que lo que menos intentaban, seguramente la mayoría de ellos, era aprender arte, ¿no? La materia se volvió obligatoria, no era por gusto. A lo mejor unos le encontraron el gusto, a lo mejor unos hasta brincaron de alegría por tenerla, pero el 90% dijeron, híjole, ¿sí? ¿Cómo fue esto y cómo lo manejaste, Hugo? Bien, bueno, el niño es una esponja, ¿no? Y todo lo que le das lo absorbe y lo desarrolla, ¿no? Y desgraciadamente en el adolescente comienzan a haber muchas limitantes, ¿no? Comienza a creer que no puede hacer las cosas, que está negado a esto, ¿no? Yo tomé un curso hace algunos años y Bolívar Echeverría, que fue uno de los ponentes, decía que no somos, cuando hablaba de música, que no somos arrítmicos como la gente cree, somos amétricos, no sabemos medir, ¿no? Pero el ritmo lo tenemos todos. Lo mismo sucede con el arte y con las artes visuales. Hace 25,000 años se da la primera manifestación de arte, ¿sí? Sobre las paredes, para comunicarse. Y lo que ellos no acaban de entender es que la línea, el punto y el plano que tú haces cuando estás escribiendo es lo mismo que haces cuando estás dibujando. Entonces, cuando tú les enseñas que la línea, el punto y el plano, o formato, son claves para el desarrollo del dibujo, y que el dibujo les va a permitir a ellos después pintar y después hacer otras cosas, les abres el panorama, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque les hacía una pregunta a ellos al iniciar las clases. Les preguntaba, a ver, ¿quién sabe dibujar? Entonces era increíble en las generaciones anteriores, ¿no? Que el 80% no alzaba la mano, ¿no? Es que yo estoy negado, es que no me salen, es que son muy feos mis dibujos. Entonces, es batallar con todo esto, ¿no? Hacerles a ellos ver que pueden desarrollar estas cosas, que la creatividad, esta parte la tienen, ¿no? Que al estar escribiendo lo que estás haciendo es dibujar y que tienes que comenzar a desarrollarlo, ¿no? Por eso el programa de artes visuales en secundaria está vinculado con la imagen. Todos los 3 años de secundaria están vinculados completamente con la imagen, ¿no?
en hacerles entender que es una imagen, que ellos lo pueden desarrollar, que lo pueden hacer, o a convertirse en arte, ya les zumba la carabina, ¿no? Tiene que haber un proceso de trabajo, pero de que pueden comunicarse por medio del grafismo, lo pueden hacer. Entonces, sí me costaba trabajo, pero terminaban el semestre ellos dibujando, ¿no? Y haciendo cosas que me decían, oiga, maestro, pero ¿cómo es posible que haga esto? Es que sí lo puedes hacer, ¿no? La verdad es que me llevé allá algunas sorpresas con talentos increíbles de muchachos que dibujaban increíble, ¿no? De personas que decían que estaban negados a todo este desarrollo. Y se parecen mucho al niño, ¿no? Nada más que el niño no tiene esas ataduras, no se mete el pie a cada rato diciendo no puedes hacerlo, ¿no? El niño tú lo plantas y él desarrolla. No, él va a lo que va y con todas, ¿no? Sí. Y además, lo que le quede y lo que logre, aunque a la vista de un adulto pueda parecer lo más espantoso, para él siempre será su mejor obra de arte, ¿no? Claro. Lo que es que regresamos a una apreciación estética nada más, ¿no? Así es. Es una apreciación estética, ¿no? Bien. Cuando ellos entienden este proceso, la verdad es que es increíble, ¿eh? Cuando yo estudié la primaria, todavía en educación no se hablaba de el desarrollo desarrollo armónico de todas las facultades del individuo. Sin embargo, en mi primaria teníamos 1 hora a la semana música, nos subían al salón, bueno, no nos subían, subíamos al salón de música que estaba en el el tercer piso de la escuela. Recuerdo al maestro Botello, en paz descanse. Él era el director del coro de los niños cantores ahí en la Basílica de Guadalupe. Y él era el que nos daba las clases con mi Regina al piano. Intentábamos vocalizar, nos hacía algunos ejercicios, nos ponía una canción y cantábamos. Y difícil, bueno, nos platicaba algunas cosas, nos explicaba algunos tipos de música, bueno, nos daba alguna información así. Me acuerdo porque pues nos tenía que haber dado información, si no hubiéramos tenido exámenes escritos, y los teníamos, ¿no? Claro. Y teníamos una clase de pintura. Recuerdo al profesor de lentes, pelo canoso, ya era una persona mayor, perdón por la expresión, chino aborregado, vamos, el cabello. Y nos ponía a dibujar que con lápiz, que con colores de madera, que con crayolas, que con acuarelas, óleo. Pero jamás hubo una explicación, ¿sí? Ahora van a hacer una flor, ahora van a pintar una, ¿sí? O sea, nos daba la temática y la desarrollábamos y nos calificaba lo que hacíamos, pero no hubo más. O sea, fue una clase que yo sentí que era una manera de cumplir con el programa y de entretenernos. Sin embargo, tú hablaste algo importante ahorita. Apreciación artística, la apreciación. ¿Cómo trabajas esto? ¿Cómo aprendiste a trabajar esto con los muchachos y qué tan importante es, Hugo, en la formación? ¿Es más importante que aprender a usar acuarelas, por ejemplo? Sí, yo creo que más allá de la técnica misma, ¿no? Puede ser un gran maestro y enseñar una técnica depurada y increíble. Yo creo que más que esto es esta parte, ¿no? Enseñarles a ellos que el arte es diferente, ¿no? Que el arte te hace un ser diferente, ¿no? Un ser más sociable, una persona que puedas enfrentar la problemática en la profesión en la que tú te vayas a desenvolver de manera creativa, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no?
Y esta parte, pues, me la dio mucho, ¿no? La verdad, tuve la fortuna de tomar cursos con Ehrenberg, con Patricia Soriano, gente, Otón Telles, gente con bastante nivel, ¿no? Y gente muy, muy buena. Y entrar a un taller en donde tenías la libertad ¿no? De experimentar y de crear, ¿no? No había hoy se trabaja esto y así se tiene que hacer, ¿no? No, tenías esa libertad de equivocarte y de volver esa equivocación algo interesante, ¿no? Y creo que todo esto lo pude transmitir a algunos a los alumnos, ¿no? Te digo, no todos tienen esa libertad, ¿no? Siguen teniendo esa limitante, ¿no? Es que hago esto y hago esto, ¿no? Es dejarlos libres, ¿no? Y todos los autores, la verdad que he leído, Rudolf Argin, todas estas gentes tan importantes que se han dedicado al estudio del trabajo de los niños y de los adultos, ¿no? Hay una mujer, Betty Edwards, muy interesante. Ella trabaja con el hemisferio, ella tiene un programa para trabajar con el hemisferio derecho del cerebro, la parte creativa, ¿no? Y ella dice que en 60 días tú desarrollas un dibujo como si estuvieras en un instituto. Y la verdad, con una serie de ejercicios para motivar el cerebro, ella te permite desarrollar todo esto. Es toda una investigadora de este fenómeno, esta mujer. La verdad es que mis respetos, y la tuvimos, ¿no? Tuvimos la fortuna de tener los libros que tan a la mano los tenía Raúl dentro de la biblioteca que tenía en el taller, ¿no? Entonces, la verdad, todo esto me fue formando. Ok. Ahorita llego a una encrucijada de que no sé con cuál de los 3 temas que han surgido en esta plática continuar. Ahí te van los 3 y tú escoges, ¿sí? Okay, para irlos platicando. 1. En algún momento de la charla mencionaste que uno de tus profesores hizo la reflexión de que había que dar clases porque era la manera de generar recursos en el arte. ¿Cómo está la situación en la actualidad para el artista? ¿De qué vive, sí, el artista? Este es un tema. El otro tema. Decías que te llevaste varias sorpresas, Hugo, en cuestión de lo que los alumnos lograron desarrollar. Chicos que a lo mejor consideraron que no tenían las habilidades, las destrezas, que a partir del trabajo contigo, de tu guía, tu orientación, tus reflexiones, lograron cosas que te impresionaron. Ok, eso es por la parte artística. Y por la parte humana, ¿qué ha beneficiado Hugo Moncada a sus alumnos? ¿En qué los ha beneficiado? ¿Sí? En la parte humana. ¿Qué sorpresas te has llevado en esa parte de la formación? ¿Sí? Que sabemos que va de la mano con lo que en el aula a los profesores nos toca hacer, ¿no? Ok, enseñar una asignatura, pero sabemos que también estamos enseñando para la vida. ¿Qué sorpresas te han llevado ahí? Y la tercera es, ¿cómo te has mantenido capacitándote? Porque, como lo acabas de mencionar ahorita, en este trabajo de 60 días con actividades específicas para el hemisferio derecho, pues me imagino que la ciencia, la tecnología y todo lo que es la investigación en el área también de las artes debe de estar caminando a pasos agigantados en estas épocas. Entonces, son esos tres caminos, ¿sí? Bueno, ok. Pues empezamos con la primera, ¿no? Órale, por donde quieras. Sí, con la primera. Bueno, tu pregunta de cómo vive el artista actualmente, pues la verdad es muy complicado. El arte, no creo que nada más en México, yo creo que en todas partes, ¿no? Encontrarte un mecenas que te diga, bueno, yo te voy a mantener y tú nada más dedícate a pintar, pues ya Peggy Guggenheim ya se murió, ya los mecenas de Leonardo y de Miguel Ángel también ya se murieron. Está muy complicado, la verdad. Estos mecenas está muy complicado. Los círculos de las galerías y
ingresar a un círculo de galería está muy complicado. Bueno, es bastante difícil, ¿no? Si no tienes los contactos. Conseguir becas hasta hace algunos años era bastante complicado si no tenías también los conocimientos o a la gente que estuviera por ahí, ¿no? Era muy, muy complicado. Entonces una opción era las clases, dar clases, ¿no? Esa era una opción y yo creo que Raúl desde un principio lo supo, ¿no? O sea, querer vivir de lo que pintas, de lo que tú haces, pues sí, no es tan fácil, ¿no? Ojalá se pudiera, ¿no? Pero tienes la alternativa de la enseñanza, ¿no? Esa alternativa que te da el poder enseñar las cosas que vas aprendiendo. Yo sí me he mantenido de esta parte. Vendo obra, sí vendo, pero no con la cantidad de obra que me pudiera permitir vivir con eso, ¿no? Es difícil. Las clases es la parte mediática para poderme mantener, ¿no? Y sacar los recursos. Y no me quejo, la verdad me ha ido bien, ¿no? Cuando me preguntan si... Porque, bueno, ¿cómo se llama? Las leyendas urbanas. Si estudias arte te vas a morir de hambre, ¿no? Nadie se muere de hambre, ¿no? Cuando le gusta lo que hace, ¿no? Así es, y cuando uno tiene ganas de trabajar tampoco. Así es. Y la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones el arte, ¿no? En el 99 participo en la Bienal de Taipei en China. Tengo la fortuna de ser... no me llevé un premio, me llevé una mención honorífica, pero la obra estuvo durante 3 meses en Taipei, en China, ¿no? Expuesta. Y en el 2004, 2005 nos llevamos una beca por parte del FONCA a nivel nacional. Entonces, la verdad me ha dado muchas satisfacciones el arte, muchas, ¿no? La obra ha viajado por Europa y ha estado, ¿no?, en diferentes partes. La verdad es que sí, no me puedo quejar. Si me das de nuevo elegir, pues yo creo que volvería a ser pintor, ¿no? Ok, excelente. Y me imagino que estas satisfacciones de este lado, como comentábamos hace ratito, el poder desarrollar, el poder compartir, enseñar, el poder vender de vez en cuando, el ser visto en distintas partes del mundo y todo lo que es tu producción visual, ok, es importante. Pero yo creo que el refuerzo cuando estás trabajando con los muchachos, con los niños en EMBA o en La Salle, sus reacciones, sus comentarios al final de un curso, el acercarse y platicar, y a lo mejor ya como alumnos que regresan de visita a la escuela y que te encuentran, ¿ahí qué retroalimentaciones has tenido? Que era otro de los puntos que te comentaba hace ratito. ¿Sí? La verdad es que muchas, y muy gratas. La que está más latente es la de Eric Peñalosa. Este muchacho, yo lo conozco, llega a La Salle, venía de la escuela vespertina, de la secundaria vespertina, llega a bachillerato y llega con un magnífico dibujo, siendo un excelente dibujante. Él quería ser biólogo, ¿sí? Cuando llega y me muestra su trabajo, le digo, oye, pero muy interesante tu trabajo, ¿no? Lo invito a mi taller, lo invito al taller de EMBA para que desarrolle más. Va al taller, estuvo un tiempo en el taller y después me encuentro con la gran sorpresa que se vuelve diseñador gráfico. Y ahorita que está terminando una maestría de arte digital o algún rollo por ahí, y con unos trabajos excelentes, ¿no? Entonces me escribe una carta diciéndome, gracias, si yo quería ser biólogo, dice, yo iba para biología, pero usted me abrió los ojos y me dijo que se podía vivir del arte, ¿no? Y me encuentro muy bien. No, la verdad, excelente, ¿no? Y como él, algunos otros casos, ¿no? Yo tengo un muchachito, también se llama Eric, un excelente escultor. Desgraciadamente por problemas se muere su papá, él ¿cómo se llama? Tiene que trabajar, y a cada rato me sube sus esculturas con
con plastilina epóxica, unos dinosaurios, porque está metido en la temática de los dinosaurios excelentes, ¿no? Un excelente trabajo, ¿no? Entonces, todo eso es gratificante, y te digo, como ellos muchos, ¿no? Muchos niños que les di clases de chavitos, ¿no? Y me los encuentro, ¿no? Entonces dice uno, vale la pena. Vale la pena esto. Bien, ¿y cómo te mantienes vigente en cuanto al conocimiento, en cuanto a las técnicas, con este mundo tan cambiante? Digo, también hay muchas cosas en línea, ¿no? Pues mira, tengo una serie de trabajos digitales. Tuve la fortuna de adquirir, bueno, me la regaló mi esposa, una tableta digital, y tengo una serie de trabajos digitales. Me gusta mucho el proceso del trabajo digital, es totalmente diferente al mecánico, ¿no? La calidad es diferente, los matices son diferentes, pero le encuentras el modo, y me ha estado gustando esta parte digital también. Nunca me separé, porque yo desde antes de que hubiera el problema de la pandemia, mi obra era una obra híbrida, ¿no? Yo lo que hacía era dibujar, escaneaba, procesaba en la computadora, salía de la computadora el trabajo y seguía trabajando con esto. Entonces no sabía si el original era el que había escaneado, el original fue el que mandé a la computadora, el que intervine en la computadora, o el que se imprimió. O sea, eran muchas opciones las que tuve. De hecho, la exposición Rostros Urbanos tiene que ver con toda esta obra intervenida digitalmente, ¿no? Y te estoy hablando de hace 15 años, antes de que hubiera el boom de lo digital completamente. Entonces, ya tenía yo esa parte del proceso, ¿no? Y los cursos que he tomado muchos cursos en línea. Antes el IBEC tenía unos cursos muy interesantes acerca de en verano hacía su festival pedagógico y traía gente muy importante, y tuve cursos con ellos, ¿no? La verdad es que tuve cursos muy, muy interesantes con gente de renombre y de nivel, ¿no? En México, ¿no? La verdad es que de esa manera nutro, ¿no? Todo eso. Y la lectura, ¿no? A mí me gusta mucho el cómic, te digo, la novela gráfica, porque ahora ya es novela, ¿sí? Entonces, la verdad tengo una colección increíble de novelas gráficas, los libros, o sea, constantemente, ¿no? Y que es mi pequeño taller, en donde me vuelco a trabajar con esto, ¿no? Y andar inventando cosas. De hecho, estoy haciendo una Catrina que está por ahí atrás. Bien. Sí, no. O sea, no solamente es pintura, también son otras actividades. Sí, es cultura, es lectura, el cine que me apasiona, ¿no? Es el cine, o sea, todo esto se nutre, ¿no? La música, la misma música, ¿no? O sea, la verdad es que todo esto te nutre para ir creando tu lenguaje. Te va generando ideas, sí. te va dando expectativas. Así es. Sí, es algo que se había perdido. Es algo que se había perdido, Reinaldo, porque si nos remontamos al Montparnasse, ¿sí? Todos ellos convivían, los músicos, los literatos, los poetas, los teatreros, todos convivían y todos se nutrían, ¿no? Llegó un momento en Veracruz, y te estoy hablando de los 90s, que fue el boom en donde convivíamos músicos, teatreros, gente que hacía artes plásticas, ¿no? Y la verdad, el IBEC vino a ser parte fundamental de todo este desarrollo de las disciplinas, ¿no? Y se crearon cosas muy, muy interesantes. Desgraciadamente, como todo, llega gente diferente y se comienza a ir toda esta parte interesante que tenía. En esta parte que comentas, el IBEC, la casa principal ahí en el centro de Veracruz, tuvo mucho que ver, ¿no? Como un espacio para juntar precisamente todas estas expresiones artísticas, ¿no? Sí. En esa casa, que finalmente es una casa de la cultura. ¿Y qué te parece si vamos a una segunda pausa y regresamos y retomamos esto de casa principal? Porque hace unos meses, en el mes de febrero, el 11 de febrero, tuviste por ahí una participación en una exposición que se llamó Trayectos,
¿sí? O trayectos. Estuvieron invitados varios pintores. Ahí expusiste también tu obra. Claro. Hay un pequeño video en el cual la explicas, ¿sí? Y que me voy a permitir, si no tienes inconveniente, claro. Espero que el IBEC tampoco lo tenga, compartirlo con quienes lo están viendo al finalizar la entrevista, ¿sí? Para que puedan ver y escucharte en esta presentación. Perfecto. Y platicamos de esto, de la neográfica, ¿sí? La neográfica. Como esto que estás comentando ahorita de hacer los híbridos, ¿no? Entre la pintura y lo digital, ¿no? O sea, la pintura clásica con el trabajo digital. Y seguimos platicando de qué viene para Hugo, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Bien, regresamos en un momento, no se nos vayan. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Pues ya estamos de regreso aquí con la plática. Desgraciadamente ya se nos va empezando a acabar el tiempo de esta muy grata conversación con Hugo. Hugo, ¿tu última exposición fue precisamente esta de trayecto en la casa principal o ha habido otras de febrero para acá? No, esa es la última. Estoy preparando una individual. Estoy preparando material para hacer un individual. Esa fue la última exposición. Es una exposición colectiva. Manuel Salinas, que es un gran amigo, investigador, fotógrafo e investigador. Él fue director de la fototeca, pero toda su vida se ha dedicado a la investigación de las artes, ¿sí? En el puerto. Y ha documentado a todos los artistas del puerto de Veracruz. Manuel nos invita a un grupo de personas, de compañeros, artistas, que tenemos esta parte del trabajo contemporáneo. De hecho, de eso se habla en la exposición, es trabajo contemporáneo, ¿no? Y cada uno con su estilo y sus técnicas, pero siempre trabajando el arte contemporáneo en el puerto de Veracruz, ¿no? Él fue el curador, ¿no? Él fue el curador y de hecho es la persona que hace la investigación para el proyecto, ¿no? Okay. La verdad es una persona muy documentada. Es una persona muy inquieta, ya jubilado y anda inquieto en las artes, siempre lo mantiene vivo el arte, ¿no? La fotografía, la investigación. Y la verdad es que nos invita a participar en la exposición y bueno, yo desde hace más de 15, 16 años, yo creo que si no, a lo mejor es más, siempre tuve la inquietud de trabajar esta parte híbrida, ¿no? Del dibujo. Yo soy dibujante, más que pintor, soy dibujante. De hecho, los trabajos son pinturas, no son pinturas, son dibujos con color, ¿sí? Me encanta el dibujo, me encanta la gráfica. Y siempre para con el grabado. ¿Perdón? Para algunas personas que nos están viendo, ¿cuál es la diferencia entre una pintura y un dibujo con color?
Bueno, el dibujo siempre va a ponderar la línea, ¿sí? La línea siempre va a ponderar. Y en la pintura, bueno, es más el trazo, el trabajo con el pincel, ¿sí? Esto es más del desarrollo de la pintura. Lo que yo hago es dibujar con color, ¿sí? A veces abruptamente meto líneas negras sobre el color, ¿sí? Porque me interesa mucho el grafismo y esta parte del dibujo, ¿no? El ashurado, que es el volumen que se le da en dibujo, también se lo hago mucho a mis piezas, porque esto es lo que me llama la atención y lo que me gusta, ¿no? Entonces nos invita Manuel al proyecto y te digo, tiene tiempo que yo me estoy dedicando a esta parte híbrida, ¿no? No es algo momentáneo, sino estar investigando alternativas digitales con la misma obra, ¿no? La repetición de la misma obra que te permite al hacerla digital, ¿no? Alterarla, trabajar con ellas. Entonces, es todo una labor de ir alterando el mismo dibujo, ¿no? El mismo patrón que tienes del dibujo y salen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y por eso me invitan a participar. Y entonces ya tienes fecha para esta exposición. No hay fecha todavía. No hay fecha todavía. Estoy en pláticas, metí mis papeles, metí el proyecto y como se agenda esto, o sea, hay una agenda que maneja los institutos de cultura, tienen que ver en qué determinado momento pueden dármela. Todavía no termino la obra todavía no está terminada, está en proceso. Hay algunas obras que están ya terminadas, otras están en proceso, pero para esto tiene que haber una curaduría también, ¿no? Entonces, claro. Para la selección de las mejores obras. Entonces, todo es un proceso. Yo creo que en este año no se va a dar, ¿sí? Posiblemente para el siguiente. Muy bien, muy bien. Y por otro lado, ¿cómo le hizo Hugo para enfrentar esta pandemia al dar las clases? Las escuelas, ¿sigues ahorita en La Salle? ¿Sigues ahorita Sigo en La Salle? el EMBA? En el EMBA estoy en el EMBA de plano paramos, o sea, el EMBA paró completamente el año y fracción, casi los 2 años de la pandemia paró. En La Salle, trabajábamos con la plataforma y en la Real Victoria se trabajaba directamente también con plataforma. Ya ahorita ya regresamos a la escuela con algunos alumnos que están yendo. Los otros se conectan, pero bueno, tuve que volverme creativo, ¿no? O sea, de hecho, desarrollar más la creatividad. Por ejemplo, en la Real Victoria, que es una escuela con un proyecto muy interesante en donde el proceso creativo se tiene que ver con los niños, me invitan a trabajar con ellos hace 4 años con este proyecto, que es un proyecto bastante interesante. Primero me invitan a dar un curso de creatividad a los maestros. Doy un curso de creatividad a los maestros y después me invitan a trabajar con ellos. Estuve trabajando con ellos nada más los viernes, que era el día que tenía libre en La Salle. Pero bueno, poco a poco fui creciendo todo esto en los tiempos y ahora estoy casi de tiempo completo ahí, ¿no? Nada más con algunas clases en La Salle, ¿no? Con un proceso muy interesante. Y regreso a trabajar con niños. Entonces es muy interesante. Entonces se comienza a gestar algo importante. A mí siempre me gustó el teatro. Te voy a enseñar este personaje que tengo por acá. Este se llama Tija, ¿sí? Entonces, yo tuve la fortuna de conocer tuve la fortuna de conocer al director de los talleres de teatro en la UB, Sergio Peregrina, que él era titiritero, tenía un grupo de títeres que se llamaba El Dragón Rojo. Entonces, a mí Jim Henson siempre me pareció algo extraordinario, ¿no? Con sus mopeds. Entonces yo le decía, oye, yo quiero aprender a hacer mopeds. Y ya me enseñó una serie de técnicas él para trabajarlos y me he soltado, ¿no? Te voy a enseñar los personajes que tengo, ¿sí? Permíteme. Claro. Adelante. Tengo una serie de personajes que fueron los que me ayudaron a mis clases, ¿no?
Ay, se cayó. Bueno, tengo una serie de personajes. Esta es Frida, mira. Esta es Frida. Ok. Sí. Todos son bocones. Y te digo, muy interesante trabajar con los bocones. Me permitieron trabajar con los niños, fabuloso, ¿no? Porque a veces yo no les daba la clase. Les daba la clase el bocón. Este es el... Ya nada más que está un poco maltratado. Pero es el traje nuevo del rey. Entonces también de repente me convertí en cuentacuentos y el rey se quedaba en calzoncillos. Y todo esto me permitió trabajar muy bien con los niños. Muy, muy bien. La verdad es que fabuloso el trabajo con los chiquillos. Me tuve que reinventar, no había otra manera. Entonces en este pequeño espacio daba yo mis clases con los niños. Ya con bachillerato fue diferente, ¿no? Pero de todos modos, o les ponía el caballete y les enseñaba cómo poder hacer el trazo y todo ese tipo de cosas. Tuve que reinventarme, ¿no? De hecho, hasta reinventé el espacio, porque este espacio no existía. Ok. Sí, de esta manera tuve que darme la tarea para poder trabajar. Fue una ganancia colateral a todo el problema. Sí, la verdad es que no, lejos de decir, ay, qué difícil se me va a hacer. No. Pues me mentalicé de que tenía que volverse creativo el asunto, más creativo todavía de lo que era. Y sí funcionó, ¿eh? Funcionó. Qué bueno. Aunque qué bueno. siempre qué bien. Las clases presenciales son más nutritivas, ¿no? Sí, claro. Lo presencial. Claro. Y ahora que regresaste a las clases presenciales con los niños, ¿no te han pedido los personajes? Sí, sí. No, y es que las técnicas que les enseñas o los procesos que hay, muchas veces era complicado porque estaban solos ellos en casa, ¿no? O estaban con la abuelita o algo así. Y pues, maestro, es que no puedo, ya tenías que andar inventando y decir, bueno, puedes utilizar esto, puedes ir haciendo esto para que te dé la misma calidad, ¿no? Pero sí fue reinventarse. Yo creo que esto, lejos de haber sido algo malo, fue reinventarse, ¿no? Como que estábamos en un estado de confort muy bárbaro, ¿no? Y esto nos permitió generar cosas interesantes para proyectarse, ¿no? De acuerdo. Revitalizó muchas cosas. Así es, totalmente. ¿Qué viene para Hugo? ¿Qué planes hay aparte de esa exposición? ¿Qué más? Bueno, tengo muchas ganas de hacer una maestría en arte, en administración del arte, y estoy apostando a eso. Quiero estudiar mi maestría. Es complicado, pero yo creo que sí se va a poder. ando en eso. Y pues seguir preparándome, ¿no? Seguir pintando, seguir buscando los espacios para pintar, ¿no? Y seguir creando. La verdad es que me revitaliza muchas cosas. Por ejemplo, ahorita el proyecto que estoy haciendo para Muertos, para la Real Victoria, es un proyecto que es bastante interesante, ¿no? Porque no es el nada más poner el altar, es hacer todo ¿cómo se llama? El desarrollo del proyecto, ¿no? Se llama Las Voces del COVID y queremos hacer un camposanto en la escuela. Entonces andamos con un proyecto bastante interesante e importante, ¿no? Y esto me revitaliza completamente, ¿no? Porque además es una de las épocas que me gusta más, ¿no? El Día de Muertos, ¿no? Que se ha perdido mucho, ¿no? Sí, y que con la pandemia el año pasado fue bárbaro. Sí, así es. Y fue doloroso. Entonces, para muchas familias, no solamente en la parte de las pérdidas por COVID, sino porque muchas familias, creo que es una tradición que sí se ha perdido algo, pero creo que es una de las que todavía se mantienen más, ¿no? A pesar de lo que se ha perdido. Es de las más significativas. Y que muchas personas el año pasado no pudieron desarrollar lo que normalmente desarrollaban, ni vivenciarla, ni acompañar a sus difuntos de la manera en que lo hacían, y eso lo hizo más doloroso todavía, ¿no? Así es. Y la verdad te digo, es una de las épocas que
que me gustan natural, ¿no? Y esta parte de trabajar, ahorita te digo con el Camposanto, le queremos poner voces del COVID porque tiene que ver con esto, no se lo dedicamos a alguien nada más en especial, ¿no? Sino a todos los caídos que hubo. Entonces, en ese proyecto andamos, ¿no? Ok. Y muy bien. Ir generando esta parte creativa, ¿no? No descuidarla. Muy bien. Pues Hugo, te agradezco muchísimo todo este tiempo, esta grata charla y que me permitieras acercarte, ¿sí? a la gente que nos ve, que tenemos con ellos la oportunidad de compartir, a mexicanos como tú, que con esfuerzo, gracias, con trabajo, con dedicación, con esperanza de lograr cosas mejores cada vez, pues han desarrollado toda su vida, ¿sí? Ok, siempre pensando en el futuro mejor y no nada más en lo personal, sino más en el futuro mejor para los demás con quienes interactúas, ¿sí? A quienes enseñas y a quienes formas. De veras, Hugo, muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que quieras que cerremos? No, pues nada más que se acerquen al arte. Necesitamos comenzar a generar públicos a estas disciplinas, ¿no? Que nos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que se puso las pilas la Secretaría al haber implementado las artes para el nivel infantil, para el nivel primaria y secundaria. Ahora falta profesionalizar a los maestros, ¿no? O sea, que abran que tengan esa apertura de contratar a gente con el perfil, ¿no? Adecuado para comenzar a formar estos públicos que tanta falta hacen, ¿no? De acuerdo. Y gracias. De acuerdo totalmente. Pues Hugo, muchísimas gracias. Te mando otro fuerte abrazo al puerto de Veracruz. Igualmente, Reinaldo, un abrazo y sabes que se te aprecia mucho. Muchas gracias, igualmente. Es mutuo ese aprecio y ese reconocimiento. Que estés muy bien y pues a las personas que nos están viendo, no se olviden de sintonizar el canal de Adopt TV. Bueno, aquí no es sintonizar, es denle clic, ¿sí? al canal de Adopt TV. Los jueves Fútbol Boutique, los lunes con mucho gusto Mexicanos en Acción, ok, y un viernes cada 15 días Fútbol Boutique, la entrevista, y ya estamos armando nuevos proyectos que esperemos tengan pronta presencia ya también en nuestro canal. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Hugo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Moncada, soy artista visual, soy egresado de los talleres libres de la Universidad Veracruzana, tengo una licenciatura en educación artística, actualmente me dedico a la docencia, tengo más de 30 años dedicándome a la docencia, trabajo en la Escuela Municipal de Bellas Artes, junto con, en otras escuelas también de arte, con los talleres de arte y creatividad infantil. La obra que estamos mostrando en la exposición Trayecto tiene que ver con la investigación que he hecho a través de algunos años sobre el entorno urbano. El entorno urbano siempre me ha parecido muy interesante y lo que manejo es gráfica digital, intervenida, trabajo dibujo, trabajo lo que es el dibujo con color, trabajo sobre grabados, trabajo la intervención directa sobre la computadora. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que es la neográfica y esto ha nutrido mi obra, como la que estoy presentando aquí. Esta obra tiene que ver, es acrílico sobre papel, pero esta obra estaba vinculada directamente hacia la intervención en la computadora. ¿Sí? Es una obra de formato pequeño, porque esto me permitía escanear, digitalizar y intervenir en algún programa de computadora y hacía algo híbrido, era una neográfica. Me ha llamado mucho la atención el desarrollo de la neográfica, ¿no? Esta obra es una obra que está compuesta era una obra compuesta por 12 piezas, son piezas de Macosel,
pintadas, alteradas directamente con la computadora. A mí me gusta trabajar formatos muy pequeños porque después los amplío a diferentes tamaños. Esta obra fue escaneada y trabajada, alterada con la computadora y se convirtió en una obra, unas piezas de algodón de 1.20 por 1.20, ¿sí? Sobre papel de algodón. Y me gustó el trabajo que surge de la experimentación de los materiales. El macosel, que son formatos muy pequeños, es una madera muy pequeña, me permite comenzar a trabajar. Esto lo escaneaba y procesaba el trabajo en la computadora y creaba obras más grandes, ¿no? Siempre me ha gustado trabajar con este tipo de manifestaciones, lo híbrido entre la computación, la gráfica y todo esto, que no es otra cosa más que la neográfica que se ha venido haciendo desde 1970, ¿no? Los invito a la casa principal a que vengan a ver la muestra Trayecto. Es una muestra muy interesante de artistas contemporáneos, artistas que tenemos un tiempo trabajando todo lo que es este desarrollo de lo contemporáneo en el puerto de Veracruz. Están cordialmente invitados a venir a la casa principal.